tardes a todos. Soy Alberto Jiménez Díaz de la Universidad de Juan Carlos y continuamos en Venus. En este caso vamos a descender drásticamente a la superficie y a los primeros kilómetros de su superficie sólida para caracterizar la corteza y la estructura litosférica de este planeta. Para ello, una herramienta fundamental para nosotros es el estudio el análisis de los datos de topografía y gravedad obtenidos por la sonda Magallanes a mediados y finales de la década de los 90. Afortunadamente, y esperando que todo vaya bien, en los próximos años volveremos a tener nuevos datos de topografía y gravedad para trabajar más adelante. Un aspecto fundamental de este tipo de línea de investigación es caracterizar el espesor de corteza, porque condiciona muchísimo los regímenes aerodinámicos que podemos plantear para entender la evolución interna y térmica del planeta. Para ello, lo que podemos hacer es un análisis combinado de la topografía y gravedad siguiendo el procedimiento de la teoría potencial de Bienfeld y Phillips. En esta metodología, lo que hacemos es, partiendo de la topografía, calcular la profundidad a la que se encuentra la interfaz en corteza-manto, de manera que minimicemos la diferencia entre la gravedad calculada con la observada por la sonda Magallanes. Es importante resaltar que para evitar o para obtener un modelo único, un valor único debido a la propia naturaleza de la teoría potencial, necesitamos asumir una serie de valores. El más importante, uno de los más importantes, es que tenemos que anclar el modelo asumiendo un espesor de corteza, por lo general, pues está en negrita, asumimos un espesor de corteza medio para el planeta. Pero también podemos utilizar valores mínimos, si lo creemos oportuno, o incluso valores locales si tenemos información respecto a un valor de espesor de corteza local. Por ejemplo, en el caso de Marte, con la misión InSight, pues utilizan ahora este tipo de procedimiento. Y muy importante, tenemos también que constreñir, tenemos que definir la densidad de la corteza y también la densidad del manto. Con estos parámetros, pues finalmente podemos obtener, modelos de espesor de corteza de Venus asumiendo valores característicos. En este caso, es un estudio que realizamos un estudio que realizamos en el año 2015 en el que caracterizamos la estructura cortical y litosférica del planeta. Resaltar que para este trabajo asumimos un valor medio de 25 kilómetros de espesor de corteza, una densidad de corteza de 2.900 kilogramos metro cúbico, característica de una corteza de naturaleza fundamentalmente basáltica, y una densidad del manto de 3.300 kilogramos metro cúbico, que como veremos más adelante suele ser también característica para este tipo de estudios en el planeta Venus. Tomando otros estudios encontrados en la literatura científica, podemos comprobar que estos valores que he mostrado anteriormente, que utilizamos nosotros en nuestro trabajo, varían drásticamente de unos trabajos a otros. En particular, vemos que el espesor de corteza medio asumido pues, tiene un amplio rango de variación en función del trabajo que consultemos, desde 5 a 50 kilómetros de media. Y para el rango de densidad de la corteza encontramos variaciones de entre 2.800 a 3.000 kilogramos metro cúbico. Una cierta variabilidad que también nos va a condicionar, como veremos justo en las siguientes diapositivas. En cambio, para la densidad del manto suele haber bastante consenso y utilizamos este valor estándar para el caso de Venus. Es precisamente esta variación en los valores asumidos de espesor de corteza medio y en los valores de densidad de la corteza lo que nos ha motivado a realizar un análisis sistemático y pormenorizado de cómo afectan estos parámetros a los resultados de espesor de corteza obtenidos a escala global. No se ha hecho todavía, siempre podemos comparar unos modelos con otros, pero es importante controlar el papel que juega cada uno de estos parámetros para entender esas diferencias, si se deben a la parte metodológica o estamos observando algo desde el punto de vista científico relevante. Como digo, lo que hemos realizado primero es un análisis sistemático de cómo afecta el espesor de corteza medio asumido. Para ello hemos considerado todo el rango completo que comentaba anteriormente que encontramos en la literatura, desde 5 a 50 kilómetros, y hemos calculado diferentes modelos de espesor de corteza a incrementos de 5 kilómetros. Por supuesto, para constreñir bien cómo afecta este parámetro, lo que hacemos es fijar las densidades. No variamos las densidades en este primer set de resultados. Como decía, volvemos a utilizar estos valores nominales de 2.900 y 3.300 para la densidad de la corteza y del manto respectivamente. De esta manera podemos constreñir bien qué influencia tiene este parámetro de espesor de corteza en los resultados obtenidos. En esta figura resumimos toda la cantidad de resultados para cada uno de los modelos, como decía, incrementos de 5 kilómetros. En rojo, no sé si se ven bien desde detrás de la sala, disculpad, en rojo
mostramos los resultados de espesor cortical mínimo obtenido, en azul, espesor cortical máximo obtenido, para cada uno de los valores de espesor medio considerados. Vemos claramente como a medida que aumentamos el espesor de corteza medio asumido, aumentan tanto el espesor mínimo como el espesor máximo obtenido. Y además, que lo veremos un poquito más adelante un poco mejor, también aumenta la amplitud de estos valores de espesor de corteza, siendo menores a menores valores de espesor de corteza medio, y aquí la amplitud es algo mayor, se incrementa incluso hasta 20 kilómetros de diferencia respecto a los primeros modelos. Una cosa importante que podemos inferir también de este resumen de resultados es que, fijándonos en el espesor mínimo obtenido, obtenemos valores negativos. Esto implicaría que no hay corteza y que el manto estaría expuesto en la superficie, con lo cual es una de las condiciones que en esta metodología siempre asumimos que los valores siempre van a ser positivos, siempre tenemos corteza en el planeta, ¿vale? Por lo cual podemos marcar ya un límite, siempre teniendo en cuenta que también va a afectar las densidades que nosotros hemos establecido como valores. En este caso, la línea gris continua marca el límite para esta densidad de 2.900, a partir del cual ya obtendremos valores positivos. Como referencia, para una densidad menor de 2.800, este límite es un poquito inferior, y veremos luego un poquito más adelante justo cómo afecta el cambio de densidad a los valores obtenidos. Una cosa también importante es fijarnos siempre o controlar siempre los valores máximos, porque a partir de determinados valores podemos encontrar la activación de ciertos mecanismos de reciclado litosférico. Es decir, cuando tenemos valores de espesor elástico máximos que empiezan a superar los 70, 120 kilómetros, dependiendo del régimen térmico, podemos tener una transición del basalto a la eclopita que condicionaría una delaminación litosférica, con lo cual también, aunque podamos obtener valores cada vez más altos, también tenemos que tener presente que esto puede ser no plausible con la realidad geológica y dinámica del planeta. Para visualizar un poco mejor también los resultados obtenidos, podemos comparar los dos modelos extremos. En este caso nos hemos centrado en el primer modelo, que obtenemos valores de espesor mínimo positivos, le hemos denominado Venus 15, un valor de espesor medio de 15, y otro modelo extremo de 50 kilómetros de espesor medio considerado. Podemos ver claramente las dos distribuciones de los valores, que están bastante centradas y estrechas respecto a la media considerada para obtener estos resultados, y vemos claramente como habíamos entrado en la gráfica anterior, a medida que consideramos un espesor medio más elevado, claramente se desplazan todos los valores en bloque a valores más altos. En este caso podemos verlo en forma de mapa. Tenemos aquí concentrado justo los valores muy cercanos a la media de 15 kilómetros, y vemos que el conjunto de distribución de valores está concentrado sobre esa media. Y lo mismo nos pasa con el valor máximo. Tenemos el conjunto de la distribución de valores de espesor de corteza siempre concentrados respecto a la media que hemos considerado en nuestro modelo. Veremos que luego eso también tiene su importancia un poquito más adelante. En el segundo conjunto de análisis, lo que hemos hecho es evaluar el efecto que tiene en este caso la densidad de la corteza, que es el parámetro que tenía la mayor variabilidad respecto a las densidades. Como comentaba anteriormente, la densidad del manto, hay bastante consenso en utilizar siempre este mismo valor. Entonces, para este conjunto de análisis, lo que hemos hecho es considerar un amplio rango de densidades de corteza. Eso también no solamente está basado en los estudios previos de modificación de espesor de corteza en Venus, sino además en la experiencia que tenemos en este tipo de problemáticas en Marte. También pues vemos este tipo de incidencias. En este caso, lo que hemos hecho es calcular diferentes modelos a incrementos de 50 kilogramos metro cúbico. Como decía, fijamos la densidad del manto y, en este caso, anclamos el modelo con un espesor de corteza mínimo de 1 kilómetro, para garantizar que todos los modelos, en este caso, sean plausibles, siempre tengamos valores positivos y veamos claramente el efecto que tiene la variación de densidad de la corteza. De nuevo, tenemos aquí resumido cada uno de los pares de resultados para los modelos obtenidos. En este caso, aumentamos la densidad de corteza y en rojo aparecen el valor de espesor de corteza medio y en azules, de nuevo, los valores de espesor de corteza máximos. Vemos de nuevo cómo, a medida que aumenta el valor de la densidad, va aumentando ligeramente el valor del espesor de corteza medio, y vemos que ese aumento es bastante más significativo en el espesor máximo obtenido. Vemos que también, de nuevo, como reiteraba antes,
tenemos valores bastante altos que, como digo, tendríamos que analizar con detalle si son estables o coherentes con las implicaciones biodinámicas del reciclado litosférico, etcétera, que comentaba anteriormente. Un aspecto importante e interesante es que, como en este caso lo que variamos es la densidad de corteza y la densidad del manto está fijada, podemos referirnos a la variación de densidad o directamente al contraste de densidad corteza-manto. Tenemos que ver que también tiene su utilidad. Es justo la inversa. A medida que aumenta la densidad de corteza, el contraste de densidad disminuye, porque se aproxima cada vez más a la densidad del manto. Y vamos a ver que después de eso también va a ser un poquito más intuitivo explicarlo de esa manera. De nuevo, cogiendo los dos modelos extremos para poder ver de forma mucho más gráfica la comparación, el efecto que tiene la densidad de la corteza. En este caso, en azul, el modelo inferior de 2.600 kilogramos metro cúbico, en rojo el otro extremo de 3.100 kilogramos por metro cúbico. En el caso del modelo, del primer modelo, del modelo con una densidad mucho menor, con un contraste de densidad mucho más alto, vemos una distribución muy similar a la que habíamos observado previamente, muy concentrada respecto al valor medio de la distribución de valores. Como vemos otra vez aquí en el mapa, vemos todo el conjunto del planeta con valores muy pequeños y concentrados al valor del espesor de corteza medio obtenido, en este caso, pues 8.2. En cambio, ahora sí que vemos una diferencia mucho más significativa en la distribución cuando aumentamos ese valor de densidad de corteza, cuando disminuye drásticamente el contraste de densidad. Esto se debe a que cuando tenemos un contraste de densidad cada vez más pequeño necesitamos más espesor de corteza para compensar y ajustar a la gravedad observada. Vemos claramente cómo ha aumentado ese espesor de corteza, pero como comentaba, la distribución es claramente distinta. Tenemos ahora los valores de espesor de corteza están mucho más distribuidos, como se puede ver en el mapa, a diferencia de lo que veíamos anteriormente, que vemos casi todo el conjunto de valores, desde valores más pequeños a valores más altos, en el modelo obtenido. Respecto a al trabajo en curso y al trabajo que queremos realizar en el futuro, pues desde un punto de vista metodológico, nos queremos centrar en una nueva generación de modelos que tengan en cuenta la estructura interna de Venus. Esto sobre todo se debe a las mejoras en la implementación de este tipo de metodologías basada en la experiencia de espesores de corteza obtenidos en Marte. Si me da tiempo, mostraré algún ejemplo muy rápido. Otra cosa que queremos analizar con detalle es intentar hacer modelos con densidad de corteza variable, porque hay zonas de la región, propuestas de la región de Venus que pueden ser claramente distintas y queremos cuantificar el efecto que tiene esa variabilidad dentro de la densidad de corteza en los propios modelos. E incluso también el efecto de la porosidad, en el caso de Venus va a estar muy restringida a los primeros kilómetros de la litosfera, pero siempre es interesante también evaluar que es una cosa que nos ha hecho hasta el momento. Desde el punto de vista de implicaciones geodinámicas, pues como comentaba, un aspecto fundamental es ese espesor máximo, sobre todo desde el punto de vista de la región más alta ecológica, que nos va a determinar si es estable esa corteza, esa litosfera, o si tenemos efectos o procesos de delaminación litosférica. Por supuesto, también, dependiendo del régimen térmico, pues la temperatura de la base de la corteza y su relación con la temperatura del solidus para ver posibles efectos de fusión parcial en la base de la misma, estudios de geología detallados de corteza y manto que van a estar muy influenciados por ese espesor de corteza que hayamos determinado y, por supuesto, toda la comparativa de estudios globales o regionales va a estar muy determinado por entender bien cómo influyen esta diferencia de parámetros los valores de espesor de corteza que hemos obtenido. Como comentaba al principio, en el futuro pues contaremos con nuevos datos de emisiones que nos van a proporcionar datos muy interesantes de composición, que nos va a determinar mucho la elección de las densidades y sobre todo también de la propia estructura interna de Venus, que como comentaba puede ser determinante en una nueva generación de modelos que tengan en cuenta este tipo de información y por supuesto nuevos datos de topografía y gravedad, que va a ser también determinante para mejorar y construir mucho mejor este tipo de modelos de corteza. Y aunque está bastante en duda, incluso algunas misiones como Venera D o Venera V que estaban propuestas que incluyeran estaciones sismológicas, como de forma análoga al caso de InSight en Marte, pues sería increíble poder contar con un valor de espesor cortical local para poder construir mucho mejor los modelos de espesor de corteza obtenidos. Muchas gracias.